Gracias, Dios, por este tiempo. Qué privilegio y qué gozo poder adorar al Dios vivo, un Dios que habita en medio de su pueblo. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. ¿A cuánto les gusta el rugido de un león? Ese rugido se va a escuchar en tu corazón esta mañana. Así que esta mañana voltea a tu lado y saluda a alguien que no has saludado. Salúdense, salúdense. Bienvenido, bienvenido. Hoy el león va a rugir, el león va a hablar a tu corazón y al mío. Pues sean todos bienvenidos. Y Alex, ¿te saludó alguien? Bueno, está ahí pendientísimo. Ok, tomen asiento y estemos listos para escuchar lo que Dios quiere hablarte hoy. ¿Alguien sabe cuál es el tema de este mes de abril? Justicia. Justicia. ¿Y alguien sabe qué es justicia? ¿Verdad que justicia no es algo? Es alguien. Cristo es justicia. En este lugar hay muchos abogados y como abogados tienen una idea de lo que es la justicia. Pero no es esa la que Dios quiere que se cumpla en tu vida. La justicia humana, terrenal, hace daño porque a una persona le hace justicia y a la otra la lastima, justa o injustamente. Pero la justicia de Dios es enorme y es eterna, ¿Y sabías que la justicia de Dios tiene frutos? Y hoy en la mañana compartí una porción de la Escritura y me encanta porque la familia comenzó a escribir y decir, sí, los frutos de justicia. Y yo pregunto, ¿alguien sabe cuál es ese fruto de justicia? ¿O los frutos de justicia? Si vamos a Filipenses 1:10, vas a encontrar algo enorme ahí. Dice, para que aprobéis lo mejor. Aprobar. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela? Cuando éramos estudiantes, para poder pasar necesitábamos aprobar. Y la Escritura dice para que apruebes lo mejor. Para que apruebes lo mejor, dice, a fin de que seas sincero y también irreprensible. ¿A cuánto les gustaría tener hijos irreprensibles que nunca desobedecen, que siempre obedecen, que siempre sacan buenas calificaciones, son súper obedientes, le dices saca la basura y corren y sacan la basura? ¿A cuánto le gustaría, papás, tener hijos así? ¿Sabes que a Dios también le gustaría tener hijos irreprensibles? Que cuando te dijera Dios, con ese no, con esa no, con ese sí, sube, baja, nosotros irreprensibles. Por eso la Escritura dice, aprueba lo mejor. Si tú apruebas lo mejor, entonces vas a ser sincero y irreprensible, escucha bien, para el día de Cristo. Como iglesia sabemos que así como Jesús un día vino de una mujer llamada María y nació y creció y subió a una cruz para hacernos justicia, dando su vida a hacernos justicia, Él va a regresar, pero ya no en relación al pecado. Y por eso la Escritura dice, para el día de Cristo, Cristo regresa. Y hay un canto que hoy levantamos y dice en un parpadeo, el Señor va a venir no avisando
ahí voy, ahí voy, ahí voy, sino que va a ser en un abrir y cerrar de ojos que va a ser. Por eso esta casa debe de estar orando por estas pequeñas que hoy danzaron, pero también les invito todos los días a que oren, porque así está escrito, dice la Escritura, que oremos para que nuestra partida no sea en invierno. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Pero así está escrito, dice el Señor, oren, oren para que tu partida, para que cuando el Señor venga, no sea en diciembre, perdón, en invierno, y entonces a mí me lleva a diciembre, enero. Es cuando la gente está más distraída que estas vacaciones de Semana Santa. Mira el siguiente verso, verso 11, llenos de frutos de justicia. Ahí está mencionando la Escritura que la justicia tiene frutos y quiere que tú y yo seamos llenos de esos frutos de justicia. Y esta mañana Dios quiere mostrarte cuáles son esos frutos. Tú y yo sabemos lo que está escrito en Gálatas, mas el fruto del Espíritu es, y ahí menciona 9 frutos, no son esos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. Pero aquí está hablando de los frutos de justicia. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos frutos de justicia? Llenos de frutos de justicia. Y cuando tú estés lleno de esos frutos de justicia, fíjense cómo está escrito. Esos frutos de justicia son por medio de Jesús. Por medio de Jesucristo, y tiene un propósito: para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces, esta mañana vamos a ver y a escuchar de parte del Espíritu de Dios cuáles son esos frutos de justicia. En Isaías 32:15 hay una provisión enorme para ti y para mí. Acuérdense que Dios dijo que este año, esta casa va a madurar. Va a dejar de ser un adolescente para ser un hombre, una mujer madura en Cristo. Obviamente que van a venir muchos problemas, muchas aflicciones, muchas cosas, escenarios que te van a enraizar en fe. Isaías nos ayuda mucho, dice Isaías 32:15, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Hasta que nosotros. Y yo te pregunto, ¿el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de lo alto, como está escrito ahí, ha sido derramado ya en tu vida? Porque si el Espíritu de lo alto ha sido derramado en tu vida, mira lo que produce. Dice, y el desierto se convertirá en campo fértil. ¿Conoces los desiertos? ¿Has ido a un desierto? ¿Has visto, aunque sea por internet, un desierto? Puede ser hoy que tu vida sea un desierto. Por lo que estás viviendo, por lo que estás sintiendo, por lo que estás recibiendo. Aquí puede haber alguien que está viviendo algo que no escogió, sino que las circunstancias o la familia o el amigo o lo que sea te está haciendo vivir en un desierto. Pero mira la provisión, la promesa de Dios. Dice, cuando el Espíritu de lo alto sea derramado en ti, en tu desierto, mira lo que dice, el desierto se va a convertir en campo fértil. ¿Sabes lo que es un campo fértil? Mira a este lado, mira el pasto, las flores. Es hermoso ver un campo fértil. Entonces cree, confía en Dios que tu desierto, hay una promesa de Dios que se va a convertir en campo fértil.
Pero no nada más se queda en un campo fértil, sino que dice que ese campo fértil, ¿qué dice? En la Biblia, será, es futuro, será estimado por bosque. El campo fértil se va a convertir en algo enorme, en un bosque, abundancia. Entonces, eso que tú estás viviendo, si el Espíritu de lo alto es derramado en tu desierto, permítele a Dios, o sea, no vivas tu desierto sin Dios, no lo vivas sin Dios. Deja que Dios participe, tú participa con Dios, sé uno con Él, comunión, sé uno con Él, para que eso que tú estás viviendo, ese valle de sombra de muerte, esas aguas, ese fuego, esa situación, no lo vivas solo, sola, con Dios, con el Espíritu que descendió de lo alto, para que tu desierto se convierta en campo fértil. ¿Ves el proceso? ¿Ves el proceso? Crecimiento, campo fértil. Y ese campo fértil sea estimado, dice la Escritura, por bosque, por bosque. Ahora, ¿por qué este cambio? Verso 16, por el juicio. Dice la Escritura, y habitará el juicio en el desierto. Es necesario que en tu desierto haya un juicio, justicia, juicio, justicia. ¿Para qué? Para que ese campo fértil viva, viva la justicia. Entiende que tu desierto, si permites al Espíritu de Dios operar contigo, le crees y le obedeces, se convertirá en un campo fértil que va a terminar siendo un enorme bosque, no nada más ya un campo, un pedazo, una porción, sino un bosque. ¿Por qué? Porque es necesario el juicio, es necesario que la justicia viva en tu escenario. No lo ayudes, participa. No hagas tu justicia, no cometas el error de hacer tus juicios. Deja que Dios sea. Por eso, cuando tú y yo este día, hoy, recibes esta provisión, promesa de Dios para lo que estás viviendo, mira el verso 17. Acuérdense que estamos viendo los frutos de justicia. Y ahí están en el verso 17. Dice, y el efecto de la justicia, ¿qué? Va a ser paz. Otra vez, ¿cómo está tu desierto? Conozco la vida de algunos de ustedes que la están pasando no fácil. Hey, ese desierto, deja que Dios opere ahí. Que su juicio venga sobre tu situación. Juicio justo para que se cumpla su justicia ahí. Y cuando tú le creas, cuando tú permanezcas fiel a lo que estás viviendo, mira el verso 17, entonces va a haber un efecto de la justicia. ¿Cuál es? Paz. No es, será. Tú y yo tenemos que participar en fe en esto. Que Dios tiene absoluto cuidado de los hijos. Él está mirando tu desierto, Él está mirando tu situación. Él no lo agarró distraído. Dios sabe por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando. Dios lo sabe. Él más sabe por lo que viene. ¿Y por qué lo permite Dios? Porque es necesario que los hijos pasen por un desierto. Para que en ese desierto se cumpla el juicio y justicia de Dios. Y eso en tu vida y en la mía produzca paz. Primer fruto de la justicia, paz. Segundo fruto, reposo.
Y tercer fruto, seguridad. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Para siempre. ¿No te gustaría tener, número uno, paz? ¿No te gustaría vivir reposo y seguridad? Yo sí. ¿Qué necesito? Reconocer que estoy en un desierto y que necesito la operación del Espíritu Santo en mi vida para que ese desierto se convierta en un campo fértil. ¿Sabes cuál es el error de los padres? El error de nosotros los padres es que nuestros hijos están pasando por algo y nosotros le hacemos el trabajo y los volvemos inútiles. Ay, mi chiquito, vamos. ¿Cuántos años tiene tu chiquito? 40 años. ¿Por qué es un inútil? Por culpa de los papás. ¿Sabes dónde comienza todo? En la escuela. Viene el niño, mamá, me dejaron una maqueta. ¿Quién hace la maqueta? El papá y la mamá. Y ahí va el chamaco con la maqueta. Y cuando regresa le pregunta al papá y la mamá, hijo, ¿cuánto nos sacamos? Porque los papás fueron los salameros y alcahuetes que hicieron la maqueta. ¿Cuánto nos sacamos? No, no era maqueta, mamá, era una raqueta. O sea, está tan mal nuestros hijos que no saben ni hablar. Hace unos días, ahora que fui a buscar a mi hija, me sorprendió. Mi hija Alejandra, veníamos en el camino. Y Hannah le dice a la mamá, mamá, quiero cambiarme de salón. Y hay que hacer un documento, etc. Y la mamá nunca lo hizo. Y vino el cambio de salón. ¿Sabes qué hizo Hannah? Fue a hablar con la directora. Y se metió a la dirección amablemente, me explicó la niña amablemente, maestra, yo quiero cambiarme, taca, taca. ¿Y qué crees? La cambiaron, sin la ayuda de la mamá. Dios no quiere hijos chechos, blanditos, medio suaves. Ay, hace calor, ay, hacemos. No, 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 no. No. Dios permite desiertos en tu vida porque Dios tiene propósitos ahí. Quiere convertir tu desierto en un hermosísimo, hermosísimo lugar fértil para que cuando tú sigas caminando, creyendo en fe, guiado por el Espíritu de lo alto, como dice la Escritura, tu terreno, tu campo fértil se vuelva un bosque, muchos árboles, que tu descendencia puedan en estos tiempos tan difíciles, tan llenos de maldad, puedan ser árboles plantados junto a corrientes de agua viva, donde su fruto permanece, donde sus hojas no caen. Y es ahí donde Dios quiere llevarte a ti, pero comienza en un desierto. Y cuando tú le crees y cuando tú te mantienes firme, entonces el efecto de esa justicia en tu vida se convierte en paz. Esa justicia en tu vida se convierte en reposo y en seguridad. Y los hijos de Dios, tenemos que vivir paz, tenemos que vivir reposo y tenemos que vivir seguridad. Es lo que menos hay en estos días. Quiero hablarte un poquito de paz, porque ¿qué es paz? Es uno con Dios. Pero lo decimos, pero no lo entendemos. Y Dios quiere mostrarte que es paz. Y para eso quiere llevarnos a Jeremías 29:11. Mira qué hermosa promesa de Dios para ti. Ahí en tu lugar di, esa promesa es para mí. Dice Dios, porque Dios está hablando. Dice Dios, yo sé, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Yo sé cuáles son mis pensamientos para ti. Qué hermosa palabra, qué hermosa escritura. Yo sé los planes que tengo para ti. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Yo sé los planes que tengo para ti. Ese es el problema de la iglesia hoy en día.
quiere conocer el plan. No, no, olvídate de eso. El Señor está diciendo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Me encanta porque la gente comienza a preguntar y quiere saber el plan y comienza a decir, Dios, ¿a dónde va? Imagínate a Abraham cuando le dice, salte de tu tierra y tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Se lee tan rápido. A ver, maridos, amados esposos, díganle hoy a sus mujeres, ¿qué creen? Nos vamos de la casa. ¿A dónde? No sé, Dios dice que nos vamos. ¿A dónde? No sé, dice Dios que nos vamos. Sí, pero ¿a dónde? Si no me dice, no voy. ¿Tú crees que eso dijo la mujer de Abraham? La mujer de Moisés. Cuando Dios le dice a Abraham, salte de tu tierra y tu parentela, ahí va con su mujer. No se puso a cuestionar, es que dime para dónde, para ver cuántos trajes de baño llevo, cuántos días, para ver si llevo lonche. Me encanta eso. Y la gente quiere saber a dónde ir, cómo será, si vas a poder. ¿Quieres conocer los planes? Imagínate que Dios le hubiera dicho a Moisés, mira Moisés, tú vas a nacer en una cosa así, barquito te van a meter, vas a estar 40 años con la hija de Faraón, luego te vas a ir 40 años al desierto y luego a cuidar ovejas y luego otros 40 años para sacar a mi pueblo. ¿Tú crees que Dios le dijo así todo el plan? Nada más apareció una zarza y ese cuate llegó ahí y dijo, dale, yo sé los pensamientos que tengo de ti. Y es ahí donde Dios te quiere llevar, porque son pensamientos de paz y no de mal. ¿Sabes? Cuando dice pensamiento de paz, ¿sabes qué está diciendo? Que Dios no te va a decir cuál es su plan, pero sí te va a decir lo que el plan hace. Los detalles son hermosísimos, porque dice claramente, Dios no te va a decir cuál es el plan, pero te va a decir lo que el plan hace. ¿Sabes qué va a ser el plan de Dios? Lo leímos hace rato. A ver si están en la jugada. ¿Qué quiere hacer Dios con tu desierto? Si no sabes qué va a hacer Dios con tu desierto, nunca se va a convertir en un gran campo lleno de árboles. ¿Sabes cómo le llamo yo a eso? En tu desierto, cuando Dios lo transforma en un hermosísimo lugar, prosperar. Los pensamientos de Dios hacia tu vida es prosperarte. Escucha bien, no estoy hablando de la doctrina de la prosperidad, porque prosperar en el reino no significa que tengas una mejor casa. Prosperar en el reino no significa que tengas un mejor coche o más economía. Eso no es prosperar en el reino. La prosperidad de Dios significa ponerte en la dirección correcta. Los pensamientos de Dios para tu vida es prosperarte, ponerte en la dirección correcta. ¿Para qué? Para recibir lo mejor de Dios para tu vida. Y luego dice, esta escritura dice pensamientos de paz y no de mal. Cuando dice no de mal, lo que hace mal hace daño. Entonces Dios, sus pensamientos son prosperarte otra vez, ponerte en la dirección correcta. Ahí, ponerte en la dirección correcta. Y luego dice Dios hermosamente, y no de mal, daño. Escucha bien, daño no significa que no vayas a pasar por algunas cosas. Daño no significa que no vas a tener dolor, lo vas a tener. Pero daño en el reino significa que
esa prosperidad, eso que Dios te está poniendo en el lugar y en la dirección correcta, cuando dice daño, no nadie podrá desviar el plan que Dios tiene para tu vida. Nadie. Eso es lo que Dios quiere hacer. Los pensamientos de Dios hacia ti son de bien y no de mal. Bien, prosperidad. Ponerte en la dirección correcta. Y eso no te va a hacer daño, no te va a hacer mal. Y daño es nadie te va a desviar de esa dirección. Y luego dice, el pasaje termina diciendo que ese plan te dará el fin que esperas. El fin que esperas. Cuando dice el fin que esperas, otra versión dice esperanza y futuro. Dios quiere darte a ti esperanza y futuro. ¿Y por qué esperanza? Porque sin esperanza nos desanimamos. Si en ti no hay esperanzas, tú estás viendo tu desierto y dices, nunca va a pasar nada aquí. Dios quiere darte esperanza. ¿Para qué? Para que no te desanimes. Para que no te desanimes. Esperanza significa, escucha bien, te voy a dar un poder sustentador. Te voy a dar un poder que te sustente. ¿Y sabes cuál es ese poder? Sí, estás pensando en el Espíritu Santo. No. La Biblia dice en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios. Necesitas recibir el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por fe. ¿Le crees? Por fe, ¿crees? Y para fe lo vives. Esa justicia en tu desierto, hay un evangelio, buenas noticias. El evangelio sigue siendo Cristo. Cristo, vas con Él y dices, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con mi desierto? ¿Qué hacemos con mi valle de sombra de muerte? ¿Qué hacemos con esto? Y el Espíritu de lo alto te va a dar dirección, porque hay un evangelio. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es, en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Tienes que creer. Para fe, tienes que vivir lo que crees. ¿Sabes? Y sigue diciendo, te da una hermosísima esperanza, pero también te da futuro. Cuando dice futuro, no significa que Dios te está dando a conocer los planes. Te va a dar a conocer los detalles, pero no los planes. Y cuando la Biblia te habla que va a darte esperanza, poder, sustentador para salir adelante, y luego dice futuro, cuando habla de futuro, significa que Dios te va a decir a dónde ir. Futuro significa Dios te va a decir lo que vas a hablar. Futuro significa que en ese futuro Dios te va a decir con quién hablar. Ese futuro Dios te va a decir con quién quédate callado. Porque el primer fruto de justicia es paz uno con Él. ¿Lo estás entendiendo? Paz no hay problemas. En medio de los problemas, en medio de las tormentas, paz. Paz no es ausencia. Paz es vivencia con Dios, con Jesús, con justicia. Él es justicia. Y los pensamientos que Dios tiene para contigo van a producir en tu vida el primer fruto, paz. Porque aunque no conoces los planes de Dios, conoces que Dios sabe los detalles de tu plan que tiene para ti. Sabes que Dios tiene cuidado de ti y que Él te va a ir dando los detalles, porque así es Él. Y eso
produce el segundo fruto. Cuando tú vives paz en medio de la tempestad, comienza a producir en tu escenario un delicioso remanso, porque comienzas a vivir paz. Sabes que Dios, a través de Jesús, por el Espíritu Santo, Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Y eso produce reposo. ¿Ves la mano de Dios ahí? Y cuando tú estás viendo ese reposo, ¿por qué? Porque tienes paz. ¿Por qué tienes paz? Porque Dios es justo. En tu situación la justicia se está manifestando ahí. Y hay un juicio, una justicia divina para establecer paz en tu vida. Y eso produce el segundo fruto de la justicia, paz, reposo. Entonces fíjate, si lo que estás viviendo te ha robado el sueño, te ha quitado el reposo, necesitas mirar atrás y ver si Dios está contigo. Bueno, Dios sí está contigo, que si le estás haciendo caso a Dios que está contigo, si eres obediente a todo lo que Él está diciéndote, para que entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento te lleve a su reposo. Y si ya vimos que la justicia de Dios, cuando opera en tu vida, produce en ti paz y reposo, ¿qué sigue? La última, seguridad. Seguridad. Y sabes, es lo que menos hay hoy en día en la iglesia. Si hiciéramos una evaluación, si esta mañana pasáramos unos papelitos con una pregunta, ¿estás seguro de tu salvación? Nada más lo que dijiste, nada más lo que robaste, nada más va a decir, no, creo que no soy salvo. Y entonces la gente quiere entrar de rodillas para hacer un sacrificio y decirle, Dios, acepta mi sacrificio. ¿Y qué dijiste? En esta Semana Santa me voy a portar bien. Y la otra semana que no es santa, ¿cómo te vas a portar? ¿No has visto cómo es la mecánica? En el mundo, un carnaval. ¿Qué pasa en el carnaval? El degenere total. Total, en la Semana Santa nos santificamos. ¿Sabes cuántos llegan a la Semana Santa después del carnaval? Muy pocos. Hay gente que dice, yo no como carne en Semana Santa, y el bistec le da una forma de pececito para comer. ¿En serio? ¿Por qué? Porque no están seguros de su salvación y necesitan hacer cosas para sentirse seguros. Entonces, paz me lleva a reposo, pero falta en la justicia, en el fruto de la justicia, falta este tercer fruto, la seguridad. Y la iglesia debe estar seguros de su salvación. Ahora, ¿cuál es la razón por qué la iglesia hoy en día, la iglesia no está segura de su salvación? Te estás preguntando, ¿seré salva? Ay, si ayer me metí con, ay, si ayer soy que venía peleando con mi mujer y en la curva de la transformación, bueno, vamos a estar quietos y para llegar santificados a la reunión, ¿verdad? ¿Cuántos? Levanta la mano. Todos. Y si el Señor viniera ahorita, mira cómo te va a agarrar. O sea, la iglesia no está segura de su salvación. ¿No está seguro? ¿Por qué no hay esa seguridad? ¿Sabes por qué? Porque estamos viviendo un evangelio
distorsionado. Lo que trae paz a tu vida es ese poder sustentador de su palabra, un evangelio divino. Y la gente en las congregaciones está viviendo un evangelio distorsionado. Porque muchas personas vinieron a Cristo por oferta. ¿Qué te ofertaron? Busca a Dios y va a arreglar tu problema del matrimonio. Busca a Dios y va a arreglar tu problema de deudas. Busca a Dios y va a arreglar. Y es una oferta de ese evangelio distorsionado. ¿Cuántos quieren ser cabeza y no cola? Y pues obviamente, como esa parte está en la escritura, todos levantan la cabeza, nadie quiere ser cola. ¿O habrá alguien aquí que quiera hacer cola? Yo quiero ser cabeza. Bueno, pues pasa y vamos a ofrendar. Y comienza ese evangelio distorsionado que hace que la gente se convierta no por convicción, no por arrepentimiento, sino que se convierta y se enamore de las promesas que le dieron. No porque Dios no pueda arreglar tu situación, pero Jesús no subió a la cruz para que tengas más dinero, para que tengas una casa, para eso no. No, no, no. Ese es el problema, que las congregaciones se llenan de gente que invitan a adorar a Dios, invitan a adorar a Dios en un estado de enemistad con Dios en la mente. Otra vez, la gente es invitada a adorar a Dios con un problema en la mente. Estás peleado con Dios en tu mente. Es que he orado y la palabra dice que clame a ti y ya clamé y no veo nada. ¿Cuál es la promesa que hoy escuchaste? Que tu desierto, ¿qué? Se va a convertir en un campo fértil. Y que ese campo fértil, si sigues creyendo, entonces se convertirá en un bosque. O sea, quiere decir que no nada más tú, sino también tu descendencia se va a convertir a él. Pero ¿qué pasa? El evangelio distorsionado te lleva a enamorarte más de las bendiciones que de Cristo. El evangelio distorsionado es porque el pastor habla más de las bendiciones que de Cristo. Y entonces la gente se enamora de esas cosas, de esas promesas, de esas bendiciones y no de Dios, que es el que da todo. Ahorita que cantábamos, hay una letra de uno de los cantos, todo estuvo hermosísimo. Y el canto decía que Dios reina, Dios reina. Y fui conmovido en mi espíritu porque entendí lo que es Dios reina. Mira esas flores que están ahí afuera. Dios reina en la naturaleza. Dios le dijo a la naturaleza, con un poquito de tierra, un poquito de lluvia y un poquito de sol, yo quiero que produzcas flores, que produzcas fruto. Asómense allá atrás el mango manila chaparrito. Le pusieron, gracias a Pedro, le pusieron unas maderas porque se cuelgan los mangos. El pino de mamá Kiki, el día de la inundación hace varios años pensé que se ahogaba. Mira qué hermoso está. Mira las flores, mira, porque Dios reina. Dios le dijo, den fruto, den flores. Y ellas, las plantas, obedecen. Los animales, multiplíquense. Y ahí están en celo y están haciendo y etcétera, etcétera. Y ahí están. Porque Dios reina en ellos. Y a ti y a mí nos dio instrucción. ¿Y qué hacemos? Ahorita. Luego. Es que Dios aguanta, Dios es amor. Dios no reina en la vida de los hijos.
tristemente no reina. Y mucha culpa la tenemos los pastores por predicar un evangelio de bendiciones y hablar menos de Dios, que es el que bendice. Por eso la gente en las congregaciones quieren escuchar bendiciones solamente. Alguien me dijo que si yo sigo hablando del pecado, la gente se va a ir. Porque antes cuando se hablaba del pecado, la gente se convertía. Y hoy si les hablo de lo mal que están haciendo, la gente se va. Buscando un evangelio light, bajo en chis, bajo en grasa. Hace falta seguridad en la iglesia de la salvación. ¿Cómo se arregla eso? Cuestionándote. Pregúntate, ¿estoy aquí por convicción? ¿O estoy aquí porque otra cosa? Juan 16:7 dice el Señor que era necesario que Él se fuera, porque cuando Él se fuera, vendría el Consolador. Y ese Consolador, verso 8, nos convencería, me convencería de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de Dios que está en ti, cuando tú quieres pelear con el ser amado, te va a hablar. Cuando tú quieras mentir, te va a hablar. Cuando quieras robar, te va a hablar. Cuando quieras hacer lo desagradable, la desobediencia a Dios, el Espíritu Santo, ese es su trabajo, te va a convencer. ¿Cómo quieres participar? ¿Con dolor o sin dolor? Yo sin dolor. El Espíritu Santo a mí me habla una vez y contesto y respondo, porque con 2 me va a doler, y con 3 más, y con 5 ni se diga, pero me va a hacer regresar. ¿Cómo quieres tú? Mira la escritura, el verso 8, dice, Él convencerá al mundo de pecado, justicia que estamos viendo, y de juicio. Y mira lo que dice el siguiente verso, de pecado, por cuanto no creen en mí. Escucha esto con cuidado. Nadie puede recibir justicia si primero no es convencido de pecado. Nadie. La convicción de pecado te conduce a la convicción de justicia. Otra vez, la convicción de pecado. Y pecar no es lo que la gente de allá afuera hace. Mujeriegos, borrachos. Aquí en la iglesia, convencerse de parte de su espíritu de pecado es que sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, eso es pecado. Dios te pone en tu corazón venir a servir, venir a hacer cosas, y si no lo haces, es pecado. Si Dios pone en tu corazón ayudar y no lo haces, eso es pecado. Si Dios pone en tu corazón invitar a una persona y no la invitas, eso es pecado. Y Dios ha enviado a su Espíritu Santo a ti y a mí para convencernos de pecado. Y mientras no seamos convencidos de pecado, la justicia de Dios no puede aplicar a tu vida. Vas a seguir viviendo injusticia. Y luego dice ahí que el Espíritu Santo nos convence de pecado, y luego dice el verso 10 de justicia. ¿Sabes qué es eso? Hubo una persona que preguntó, ¿por qué? ¿Por qué si yo no decidí ser creado, por qué me van a castigar eternamente si yo no decidí pedir ser creado? ¿Y por qué voy a ser castigado por la eternidad? Eso es injusto. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Imagínate que tú eres un chavo, di conmigo, chavo, un adolescente, 12 años, y tus papás te llevan a un viaje en un barco,
Tú no quieres ir. Pero como vives con tus papás te llevan al barco, al viaje. ¿Qué crees? A medio mar allá se comienza a hundir ese barco. Yo no pedí venir, esta porquería se está hundiendo. Y tiene razón. Es injusto que yo me muera ahogado si yo no pedí que me trajeran. Pero en ese momento que estás bien inspirado quejándote de que por qué estás aquí en la tierra, que por qué eres hombre, por qué eres mujer, y los hombres se quieren convertir en mujeres, las mujeres se quieren convertir en hombres, y hay hombres y mujeres que se quieren convertir en perros, los he visto ladrar en Europa, en serio. Y ahí están ladrando porque no son hombres ni mujeres, son perros. Es serio, ¿eh? Y ahí estás en el barco ladrando, quejándote de que eres hombre y querías ser mujer. Eres mujer y querías ser hombre. Eres hombre y te quejas porque tú no querías venir a esta tierra. Estás enojado por los papás que te tocaron, por el lugar donde te tocó. Hubieras nacido en Estados Unidos, ya sabes. Ahí estás quejándote con tus papás por la injusticia que estás viviendo. Y en ese momento llega otro barco que te salva. ¿Qué haces? ¿Te cambias de barco o te sigues quejando? Máquina, yo no sé para qué vino El Salvador, si yo aquí me quiero quedar, porque yo me quiero ahogar, aunque yo no merezco. ¿Sabes cuánta gente así? Dios te creó, sí, porque los pensamientos de Dios hacia ti son de bien y no de mal. Y es injusto todo eso. La vida que estás viviendo es injusta, pero envió a un Salvador para hacerte justicia. Y el Espíritu Santo te va a convencer de pecado. Y el Espíritu Santo te quiere convencer de la justicia de Él. Y te está invitando este día a que te cambie de barco. Dejes el barco de las quejas, de la injusticia, para cruzar y subirte al barco de la justicia. Y ahora las cosas cambian. Ahora es tu decisión. Porque hay un Salvador. Hay un barco ahí esperando que pegues el brinco y te salves. No hay pretexto. Y el Espíritu de Dios a eso vino, a convencerte de pecado, pero también a convencerte de justicia. Y necesitas cambiar de barco y cruzarte al barco de salvación y recibir la salvación para que nunca más vivas inseguro. ¿Seré salvo? Si ya estás en el barco de salvación y ese barco nunca se va a hundir. ¿Dónde estás tú ahorita? Muchos dentro de las congregaciones están en el barco que se está hundiendo. Por eso viene un Salvador a salvarte y a convencerte de que Él te quiere hacer justicia. Y por último dice el verso 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. No va a ser, ya fue juzgado. ¿Sabes que Satanás cada día que amanece sabe que le queda un día menos de vida? ¿Y que está listo para irse al castigo del lago de fuego eterno? Y ese día Él lo va a aprovechar al máximo y va a buscar a quien devorar, porque Él es un ente que se cree león buscando a quien devorar, para matarte, para robarte y destruirte. ¿Tú qué quieres hacer? Yo, los frutos de justicia, vivir paz, vivir reposo y vivir seguridad. Y eso lo produce la justicia de Jesús en mi vida. Aunque el escenario esté peor cada día. Pero es ahí donde se manifiesta el poder de Dios. Porque al tener ese escenario horrible alrededor mío, yo vivo paz, fruto de su justicia. Yo vivo reposo, fruto de su justicia. Y vivo seguridad, fruto de su justicia en Cristo Jesús, para la gloria de Dios mi Padre. Esa es la iglesia que Dios quiere que se viva esto.
Pónganse de pie y lean conmigo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Otra vez, ¿cómo está tu desierto? Permítele a Dios hacerte justicia. Permítele a Dios que su justicia produzca los frutos, que es paz, que es reposo y que es seguridad. Esa paz, ese reposo y esa seguridad que tú vives como árbol de justicia. Me gusta ese tema para el próximo domingo. Árboles de justicia. Seas fruto que se lo coman otros. Que tu esposa, que tu esposo, que tus compañeros de oficina, de trabajo, que tus hijos vivan paz, vivan reposo y vivan seguridad. Porque el fruto de justicia sale de tu vida. Ahora quiero que entiendas por qué estás viviendo un desierto. ¿Por qué estás viviendo ese desierto? Porque Dios quiere hacer su justicia en tu vida. ¿Se acuerdan lo que vimos el domingo pasado? Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga. ¿Sabes que en estos días otras religiones celebran Domingo de Ramos y cosas así? A partir de hoy tú no celebres nada más un domingo los ramos. La tradición dice que ponían ramos, enramadas, porque entró Jesús a Jerusalén montado en un burrillo. ¿Por qué no aprovechamos eso hoy? Y permítele a justicia, el Señor Jesús es justicia, que entre a tu corazón, que entre a tu corazón hoy, para que vivas paz, para que vivas reposo y vivas seguridad. No importa cómo esté el asunto allá afuera. Cierra tus ojos. Padre, gracias por la palabra que has bajado a tus hijos este día. La promesa es que tú la envías con propósito y que no regresa a ti vacía, sino que cumple el por qué la has enviado. Y que mis hermanos, Señor, tus hijos, y cada uno de los que estamos aquí en esta casa, los que nos siguen y nos escuchan por las redes, Padre, puedan recibir justicia, para que los frutos de la justicia, ellos la vivan. Vivan paz, siendo uno contigo. Vivan en reposo, porque los pensamientos que tienes para con nosotros son de bien y no de mal. Y eso nos haga vivir seguros de quién somos en Cristo Jesús. Que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. Gracias, Padre, por esta hermosísima promesa y provisión a la vida de tus hijos, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 ¿Sabes? Fíjense, el día 24 de mayo queremos tener los bautizos y ya hay muchos anotados. Y yo quiero que la iglesia, tú y yo somos iglesia,
que la iglesia se comprometa este día, a partir de este día, a estar orando por esos hermanos que van a bajar las aguas. Y si hay alguien aquí que no ha bajado las aguas y quiere, este es el momento para anotarse con Maglorio y con Modesta que están allá. Me levanta tu mano, Modi, véanlo. Ahí vayan con él. Es el día 24 de mayo. Y ese va a ser un día enorme y glorioso, porque para eso fuimos llamados, para recibir y vivir justicia. Así que participen. Los que han sido bautizados ya, oremos por los que no, porque el adversario se levanta como un león rugiente tratando de impedir eso, con mentiras, con engaños, con falsa doctrina, con miedos. ¿Sabes? Oremos, intercedamos por ello, para que se cumpla la justicia de Dios en sus vidas. Nazcan de nuevo. Amén. Que Dios bendiga sus vidas.